Entonces, esta es la primera evidencia primera de 3, de que yo tengo un paciente desde la concepción, que una legislación debe proteger la vida de ese mexicano desde la concepción es la siguiente. El momento en que se unen óvulo y espermatozoide, que se llama la concepción, fecundación o fertilización, hay una combinación genética total, completa, y esa combinación genética es individual, luego entonces hay un individuo humano. Pero esa no es la única razón. Muy bien, entonces fíjense, esto es muy importante sobre todo para las técnicas de reproducción artificial. Las células sexuales son ¿qué? Son células, que claro que merecen un trato especial, porque si yo dono células de sangre, dono glóbulos rojos que se van a quedar como glóbulos rojos, dono glóbulos blancos que se van a quedar como glóbulos blancos. Pero si alguien dona una de estas células, ahí me va a arreglar. Si alguien dona uno de los gametos, siempre existe la posibilidad de que esa célula, por ejemplo, si doné óvulos, la unieran con un espermatozoide y hubiera un hijo mío, porque yo aporté la mitad del material de herencia con quién sabe quién, que lo va a tratar quién sabe cómo. Entonces es un asunto muy serio, aunque son células los gametos, son células que merecen cierto trato especial. Y fíjense aquí el juego de los términos. El resultado de la concepción, y es correcto en medicina, lo mejor es decir, es un embrión unicelular. Es un embrión en desarrollo, es un ser humano en desarrollo. Ya está escrito ahí desde ese momento en su genética cómo va a ser su nariz, parecida a la de la tía Chofis y la tía Clotilde. Solo falta que llegue el momento en donde se desarrolla la nariz y se expresa su nariz, y así cada parte de su cuerpo. Pero también se le puede llamar cigoto. La palabra cigoto es nada más los primeros 24 horas. Por ejemplo, algunas iniciativas de ley de fertilización in vitro dicen el cigoto de 5 días. Pues no es cierto, el cigoto solo es las primeras 24 horas, cuando es unicelular. Pero también para ningunear al embrión se le ha llamado óvulo fecundado. Y fíjense gran diferencia. Este es un óvulo fecundado. Este es un objeto, ¿un qué? Este es un quién. El cambio dramático con el apellido. Me acuerdo que alguna vez, en una boda, alguien había dicho, mira, esta doctora está en contra de la fertilización, pícala con tus triates. Entonces, pues me llegaron a saludar en plena boda, doctora, miren nuestros triates. Ay, pues tan preciosos, yo no les decía nada. Y pues estos niñitos pues, son igualmente valiosos que los que no fabricaron en un laboratorio, sino son fruto del amor de sus papás, ¿no? Ya cuando me vieron que no me ponía, que no sacaba el sable, entonces me dijo el esposo, oiga doctora, fíjense que estos quién sabe qué americanos me cobran una anualidad por unos óvulos que dejé de mi esposo. ¿Usted qué va que valga la pena pagarlo? Y entonces yo le dije, mire, si son óvulos a secas, como usted dice que son, la verdad es que le están viendo la cara. El día que quieran, a su esposa me lo sobreestimulan y como Basset Hound le toman otros 8 en fresco, que son mejores. Ya iba a hablar para deshacer el contrato y le dije nada más que antes de que deshaga su contrato, si estos óvulos ya se unieron al espermatozoide y lo que le están diciendo es un óvulo fecundado, no solamente ya es indudablemente un ser humano, varoncito o nenita, porque ya se completó XX o XY. Ya está escrito si su nariz va a ser como la tía Chofis, la tía Clotilde o no sé quién, ¿sí? Pero además es su hijo, porque usted le dio la mitad del material de herencia. Y entonces le cambié la pregunta y le dije, ¿cuánto vale la vida de un hijo? No, doctora, no tiene precio. Ah, pues entonces le cobran barato. Esto es muy importante, porque es una irreparable y grave injusticia, en palabras de San Juan Pablo II en el documento de Dignitas Persona y antes en el Evangelium Vitae, ¿qué salida hay ante estos? Me da lo mismo si es uno, cientos, miles o millones de embriones que se encuentran congelados, porque los únicos que pueden sacarlos son sus papás, ¿no? Es muy importante
esto que quede claro. Bien. El primer viaje que hicimos en nuestra vida, mis queridas niñas, no fue cuando sus papás las llevaron y su mamá iba embarazada a Disneylandia. El primer viaje que hicimos en nuestra vida lo hicimos todos. La concepción sucede en un órgano maravilloso del cuerpo de la mujer, que no es un tubo, es un órgano. Las trompas de falopio son órganos, así están clasificadas en medicina, porque tienen una anatomía compleja, tienen una función compleja, y ahí todos los que no seamos bebés de probeta, ahí empezamos nuestra existencia. Los bebés de probeta en vez de en la trompa, en un platito de laboratorio. Entonces, el primer viaje que hicimos es cuando del lugar que nos concibieron tuvimos que viajar de regreso hasta el útero. Ese lo hicimos todos. Es un viaje que tarda de 4 a 5 días. Y vamos en el santuario oculto del cuerpo de nuestra mamá. Y durante ese viaje, cada 24 horas, o sea, cada día, viajamos 4 días, 5 días, y cada día se duplica nuestro cuerpo. A las 24 horas, el embrión ya tiene 2 celulitas, es un embrión bicelular. Cada célula tiene sus 46 cromosomas. Ahora tiene un cuerpecito compuesto de 2 células. 48 horas después de la concepción, es decir, a los 2 días, otra vez se duplicó el cuerpito, entonces tenemos un embrión de 4 células. Estos ya no se llaman cigotos y no tienen ningún nombre especial. A las 72 horas, que seguimos viajando en la trompa de nuestra mamá, se volvió a duplicar y entonces tenemos un cuerpecito de 8 células y ahí es cuando ya recibe también otro nombre. Se puede llamar embrión de 8 células o se puede llamar mórula. Habitualmente los bebés los mantienen en el laboratorio día 2, día 3 y ya los pasan con su mamá. O los meten a un congelador, que es una grave injusticia, irreparable grave injusticia. ¿Sí? Por eso si alguien hizo este procedimiento, no le corten la cabeza. Explíquenle todavía todo lo que hay que reparar. ¿Sí? Entonces vamos viajando. Lo que va viajando aquí, ¿está vivo o está muerto? Vivo. O sea, un doctor que dice que lo que trae la señora o la jovencita es una gelatina, no sabe biología elemental ni química. Una gelatina es un material inerte de agua y aminoácidos. Yo nunca he metido una gelatina a mi refri y cuando llegan las visitas saco 4. ¿Alguien le ha pasado? Si acaso sacas la mitad, porque todo el mundo pasó con su cuchara. ¿Y por qué sé que está vivo? Porque hay replicación celular cada 24 horas. Para que se repliquen las células se gastó energía, es decir, respira. Obviamente no respira por una boca, porque eso todavía tiene un cuerpecito muy sencillo, de 1, de 2, de 4 células. Pero respira en una partecita de la célula que se llaman las mitocondrias, y esto significa que gasta energía. Gasta energía para poder hacer cada membrana citoplásmica y cada membrana nuclear. Y si solo gastara energía, o sea, solo respirara y no comiera, ¿qué le pasaría? Se moriría de hambre. Entonces, en ese viaje a la trompa de manera totalmente autónoma, yo creo que es cuando fuimos más autónomas, este bebecito come de las células que rodeaban al óvulo. Se llama la corona radiada. Y comen como amibas, perdón la comparación, chupan lo de al lado. En el caso de los procesos in vitro, les quitan esas células y comen del platito de laboratorio porque ahí les ponen un medio de cultivo. Entonces, indudablemente, este es un nuevo ser humano, diferente a su padre y a su madre porque tiene un genoma humano individual, que tiene un desarrollo autónomo y respira y come. Segunda evidencia, nuestra autonomía es mayor mientras más chiquitos somos, tan autónomos que podemos persistir en un frío platito de laboratorio hasta un plazo de 2 o 3 días. En el 5.º día, cuando llegamos a la trompa, todos tuvimos esta estructura, tuvimos este cuerpecito así, y entonces nos llamaron blastocisto, y se los quiero presentar porque en el debate de las células madre embrionarias es importante que ustedes sepan esto.
Este es un corte de un blastocisto. Aquí tiene un huequito que se llama blastocele, y si ustedes se fijan hay un montón de células chiquitos aquí y otro montón de células grandes acá. Esto no es un montón de células, ya es un embrión de 5 días, es un ser humano de 5 días, pero esa es su estructura. Es la genética de aquí, es igualita a la de acá y a la de acá, porque viene de la misma genética, y el desarrollo ha sido ininterrumpido, nunca se incorpora nada nuevo a la genética. Y es muy sabio este bebecito, va a tener unos órganos que solo los va a usar en la vida in útero, en el embarazo. Es un órgano que necesita vitalmente, pero que ya después no lo va a usar. Entonces es un órgano fabricado por el bebé, que es parte del bebé, pero que lo hace externo. Ya se estarán imaginando que el trofoblasto da lugar a la placenta, que actúa como aparato digestivo, aparato respiratorio, y saca los desechos. Ahí se forma el cordón umbilical que va de la placenta. La placenta es formada en su mayoría por el bebé y una carita sobre la mamá. El cordón umbilical que llega hasta el ombliguito y forma una bolsita, unas membranas amnióticas que forman una bolsita que se llenan de líquido que protegen al bebé de golpes y de infecciones. Todo eso se forma en trofoblasto. Y esto propiamente es el embrión, se llama el embrioblasto. En la parte central del embrión hay lo que se llama la masa celular interna, que es rica en unas células que son muy plásticas. Y una semana después van a empezar a formar distintos tipos de células. Van a formar células renales para en un futuro hacer un riñoncito único de cada quien. Van a formar células de hígado, células de músculo, Esas células que son muy plásticas y forman distintos tipos de células son lo que hoy se llaman las células madre o troncales. Entonces, ¿qué pasa si un científico pone aquí una hojita? Por supuesto, el embrión tiene que estar in vitro, por eso no hay que dejarlos abandonados en el congelador. Y sacan todas las células madre que van a dar origen a todo. Fíjense bien en lo que me van a contestar. ¿Qué le sucede a ese diminuto ser humano? ¿Se muere? No. Lo matas, lo dañas y no haces que crezca. Es un acto humano. No se muere solito. Si el embrioncito va viajando y solito se le mueren las células madre, se murió. Y no hay problema ético. Pero si es de un acto humano con un fin muy noble, voy a curar a mi abuelita con eso, es de un acto humano y la palabra precisa es lo matas. Y entonces sí, podemos hacer un ejercicio ético. Pues ya los dejo ahí con el blastocisto. El blastocisto llega al endometrio, al útero, la capita interna del útero se llama el endometrio, ¿sí? Es lo que sale todos los meses en la menstruación si la mamá no está embarazada. Pero esta capita interna debe formarse muy bien bajo dos hormonas que son primero los estrógenos, que produce la mujer de manera natural, que hacen que el endometrio se engorde, y después la segunda hormona llena este colchoncito de sangre, de vasos sanguíneos y de muchos nutrientes, para que a partir de ahí se forme la carita de la placenta a través de la cual se alimenta el bebé, respira y todo. Entonces, si ese endometrio no está bien preparado, pues se va a meter en problemas este bebito. Llega al 5.º día y sucede la implantación. La implantación es un proceso que dura varios días, del 5 al 14, se hace de manera autónoma. La mamá ni le dice, te doy permiso, no. El bebé, entre comillas, decide dónde se implanta. La mayoría se implantan en la cara superior y posterior del útero. Unos hacen su primera travesura y se implantan aquí abajo y entonces sangra todo el embarazo a la mamá, le hacen el cerclaje y la tienen en reposo. La primera travesura que le hizo su hijo. Pero la mamá no le dijo, oye, quiero estar de vacaciones 9 meses más abajito. Entonces, una mujer no es parte de su cuerpo y absolutamente no decide nada sobre su hijo. Eso dice la biología, ¿no? Lo primero que hace el bebecito es una cosa que se llama anidación, suelta unas sustancias que se llaman enzimas
que realmente escarban el endometrio para meterse al endometrio, que eso se llama la anidación, y después la implantación. Y fíjense, mis queridas mamás, que la primera orden que ustedes recibieron de su hijo no fue cuando fue bien puberto y dijo, pásame la sal, llévame a no sé dónde. Entonces sentimos las mamás, ¿no? Que ya no habla bonito. Esa no fue la primera orden que le dio a un hijo. La primera orden que un hijo le dio a su mamá fue a sus escasos 5 o 7 días por una hormona que empieza a producir este tejido incipiente placentario y después la placenta sigue produciéndolo y sostiene el embarazo, que se llama la hormona del embarazo, la que se mide con las tiritas. Su nombre técnico es la hormona gonadotrofina coriónica. Y esa hormona, una hormona es un mensajero químico. Es producida en la placenta, circula por toda la sangre, hace que la mamá vomite, que le den náuseas. Es la hormona de la tremenda felicidad, que debe ser siempre una felicidad, independientemente que las circunstancias de trabajo, de salud estén complicadas. Pero dentro del matrimonio, el fruto del amor de los esposos y el fruto del acto esponsal, lógico en biología, es un tumor chillón. Lo que humaniza la sexualidad es el fin del amor. Pero lo más biológico es que es de ese acto, entre un varón y una mujer, macho y una hembra, en el reino animal, pues lo lógico que sucede es que haya un hijito, una cría, ¿verdad? Eso es lo más lógico y lo más cercano a la realidad biológica. Entonces, este bebecito circula esa hormona y viene y le da una orden al cerebro de la mamá y le dice a la mamá, la suite presidencial la voy a ocupar los siguientes 9 meses. Te ordeno que no menstrues. Y el primer dato clínico de embarazo es la falta de la menstruación. El embarazo empezó desde la concepción. El embarazo siempre empieza con la concepción. 21 días son después de la concepción. ¿Sí? Pero los primeros días la mamá solo puede sospechar que está embarazada. Y sospecha porque tiene un esposo que la ama. Yo me acuerdo que ya cuando yo buscaba trabajo hace 30 años, su prueba negativa de embarazo. Bueno, yo se la traigo hoy, pero tengo un esposo que me ama y el día de mañana puedo venir embarazada. Y parecía voz de profeta, Cambiaba de trabajo y nuevo niño, cambiaba de trabajo y nuevo, ¿sí? Pero nada más uno sospecha porque tiene un esposo que la ama. Pero los datos clínicos, el primer dato clínico que sabe un médico es cuando deja de reglar, porque el hijito le dio orden a la mamá que no saque las sabanitas, que es el endometrio, porque les va a usar y va a estar ahí 9 meses. ¿No? Entonces, ¿quién ordena a quién? ¿Sí? Y también sabemos los médicos que mujer que está teniendo relaciones sexuales, no que está santísimamente casada, sino que está teniendo relaciones sexuales que pueden ser incluso de abuso, y que deja de reglar, la primera causa, y la tengo que descartar antes de hacer cualquier otra cosa, es embarazo, hasta demostrar lo contrario. Y nada de que doy reguladores menstruales, ni ninguno de esos eufemismos para hacer cosas terribles. ¿Sí? Entonces, hoy lo que está sucediendo es que de manera muy arbitraria, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que por cierto no es un organismo académico, por votación y por imposición ideológica, quieren considerar que la vida empieza a la implantación, es decir, 14 días después. Y esto lo sustentan con una declaración firmada ya hace varias décadas por 60 ginecólogos americanos. Por mí pueden ser los más picudos, los más famosos, y podrían en vez de ser 60, ser 60 millones. La ciencia se construye porque la votamos y firmamos, por la evidencia. Entonces, a mí cuando me dicen, doctora, ¿por qué no hacen una declaración de los médicos católicos de cuándo inicia la vida? Porque yo no tengo que declarar lo evidente está en los libros de texto de medicina. Y yo no tengo que declarar que la nariz está a la mitad de la cara. Aquel que tenga una propuesta atrevida y quiera declarar que se encuentra en la nuca, pues que haga su declaración. Pero la evidencia está en el libro de anatomía, de fisiología y de otorrinolaringología, ¿sí? Pero yo para esas personas tengo 2 preguntas biológicas.
Les paso el tip para cuando estén en el debate. Una cosa que aprendí mucho al debatir, ya la aprendí tarde, ya cuando la aprendí ya no me invitan a debatir en los medios, es que ustedes no debaten para convertir al que tienen enfrente. O sea, la feminista fulanita, en 40 minutos no me va a convertir, que es lo máximo el aborto. ¿Cómo pienso yo que la voy a convertir en 40 minutos? Entonces, si uno se sale de ahí, se te quita la pasión de, ¡ay!, la desesperación de que no la convenzo. Y se enoja uno y dice lo que no tiene que decir y ya no piensa uno, entra la pasión. Ustedes participan en un debate por los que están del otro lado de la camarita o del micrófono, si es el radio. Ustedes tienen que dejarle claras las cosas a los miles, cientos o millones de personas que los pueden estar escuchando. Y entonces uno debate con tranquilidad. Y sabe por dónde pega, sabe qué pregunta, sabe qué contesta. Y yo sigo con estas feministas después de 30 años de coincidir con ellas y las considero mis amigas y las considero que las tengo que convertir, ¿sí? Pues tratando. Pero en 30 años no he podido, ¿sí? Entonces les voy a dar algunos elementos. ¿Qué hay que preguntarle al que dice que es la implantación? Ya les dije varias cosas. Lo dice la OMS, una declaración de 60 ginecólogos americanos. La OMS no es organismo académico, los libros de embriología, de genética y de ginecología dicen que es en la concepción, ¿sí? Hay que preguntarles dos cosas. Ok, durante 14 días hay algo que está viajando en la trompa y que a los 5 llegó y se implantó. Sin lugar a duda está vivo, ¿estamos de acuerdo? Si tú dices que no es ser humano, primera pregunta biológica, dime a qué especie pertenece. O sea, para mí está muy claro, y la claridad la tengo en la genética que tiene. Y si lo dejamos que se siga desarrollando, va a formar naricita, corazoncito humano. Y aunque ahorita tenga cara de amiba porque es una sola célula, su genética es humana y se va a desarrollar como humano. Ya es humano, nada más se está desarrollando. Y entonces a veces algunos ridículamente dicen, pues son la especie cuchicuacina, que también tienen 46, porque pues no hay otra que pueda encajar. Entonces yo les pregunto la segunda pregunta biológica. Ya la respuesta en la primera pues es bastante absurda, ¿no? Segunda pregunta. A ver, mis niñas que están en secundaria, prepa o no sé. ¿Alguna vez en biología han estudiado que hay cambios de una especie a la otra? En biología. ¿No han estudiado un científico que se llama Darwin? ¿De qué hablo Darwin? De la teoría de la evolución. Sería otro tema largo, pero no hay nada incompatible entre la evolución y la creación, ¿no? Pero la evolución, y es un elemento biológico, es el cambio de una especie a la otra. No somos fijistas, no siempre hubo dinosaurios. Hubo y ahora hay otra especie que los sustituyó. Ahora ya no hay dinosaurios, pero hay quién sabe qué cosas, ¿no? Reptiles y tal, ¿no? Entonces, indudablemente, para la biología hay evolución. Pero ¿cuánto tiempo tarda la evolución de una especie a la otra? Miles de millones de años. De hecho, donde está el eslabón perdido para la teoría de la evolución del hombre es que los millones de años que contemplamos entre el primate más cercano y nosotros no dan para explicar el cambio genético. Casazo en biología. El cuchicuacino evolucionó humano en 14 días. ¿No? Entonces ustedes ponen ejemplos sencillos, no convencen, porque ella tampoco los va a convencer en 40 minutos, pero ustedes forman al que está del otro lado. Uno se serena, uno lo aprende a hacer y lo dejan de invitar. Ok. ¿Sí? Entonces la implantación es un momento importante. ¿Y cómo se llama ese nuevo ser humano del momento cero a los 14 días? Se debe de llamar embrión preimplantatorio. Pueden llamarle de cariño bebé, bebé inútero, pero si quieren un término muy científico que no les digan, ese no es un bebé también, pues es un embrión inútero, pero un embrión ya es un ser humano. Pero nunca usen la palabra preembrión, que ni siquiera es nueva, ya la Comisión Warnock la descartó desde los años 80, y que el término es impreciso. Preembrión quiere decir lo que hay antes del embrión. ¿Qué hay antes del embrión? Lo vimos en la diapositiva pasada, o en dos gametos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hablar del embrión en sus primeros 14 días, yo muy técnica esta plática la hubiera llamado el desarrollo del embrión en su fase preimplantatoria.
Y a partir del día 15, pues ya el embriocito es su desarrollo una vez que se implantó, su fase postimplantaria. Y al final de la 8ª semana se llama fetito, etc. Bien. Entonces, fíjense, todo este proceso es continuo. Si no era ser humano al llegar aquí, no sucede nada que lo convierta en ser humano. Y otro elemento es cómo se va diferenciando sus células, sus tejidos para formar órganos, aparatos y sistemas. Yo aquí tuve que asesorarme cuando estuve en la Suprema Corte con los politólogos, porque yo soy cero política, entonces yo soy ¡guau! Dije, bueno, voy a ir al tribunal de la Suprema Corte, no les voy a faltar yo al respeto. Porque ya me habían pasado, me dijeron, usted como genetista aclare, porque ahí dicen que si la muerte cerebral es la ausencia de ondas cerebrales, tengo mis dudas, ¿no? Entonces el inicio de la vida es cuando hay ondas cerebrales. No, porque el principio integrador no es el mismo. El principio integrador corpóreo y espiritual es la genética, ¿sí? Pero dije, a ver, ¿cómo se los explico? Y entonces, no, que es cuando razona, que es cuando no sé qué, que es cuando no sé qué. Además, lo sé que en este país yo voy a dar una plática y después invitan, no en este foro, pero en el mismo lugar, a un neurofisiólogo de la UNAM que les dice, no, es cuando hay actividad cerebral. Ya sé que siempre me va siguiendo. Nunca me ha pasado al revés. Bueno. Entonces, lo que yo explicaba en la corte es lo siguiente. Fíjense, toda la actividad cerebral, que son actividades superiores, la posibilidad de pensar, de razonar, de conciencia, de autopercepción, primero se desarrolla casi a lo largo de toda la vida. Su desarrollo es diferente en el varoncito y en la niñita. Yo le escuchaba al doctor Comate, que es un exsecretario de salud, que decía, mira, si fuera la autopercepción, quiere decir que una bebita se dé cuenta que lo que está en el espejo es ella misma, que al principio le atrae, pero piensa que es un amigo, no se da cuenta que es ella. Es en las mujercitas como a los 15 meses y en los varoncitos como a los 18. Entonces, si nos vamos a esa propiedad, fuimos humanos, las mujeres primeras y los hombres después. Pero aquí yo les tuve que poner el ejemplo de los perros. Yo le dije al padre Hugo, le dije, padre, cuando ya estén cansados, suelten al perro. Porque si yo entra un perro que me da pánico, me trepo allá arriba y se acabó la conferencia. Entonces, no hace falta que entre el perro. Yo oigo wow, wow, y ya brinqué allá arriba. Yo sé que no está entrando un elefante, que esos me caen re bien, ni está entrando una vaca, ni está entrando un gatito. ¿Sí? Pero fíjense, el ladrido no es lo que define que sea perro. Es una manifestación de la perreidad. Y si ustedes ven una perrita embarazada y trae 4 crías aquí adentro, pues no oímos 4 ladrados, ¿no? ¿No? O sea, no ladran porque se ahogarían con el líquido amniótico. Entonces, ¿qué? No sabemos lo que trae adentro hasta que salen y hacen su primer wow, wow. Ah, sí, lo que traía era un perrito. ¿Sí? Y si le cortáramos las cuerdas vocales a un perrito, que cuando teníamos perritos para cirugía en las escuelas de medicina, pero ahora pues, la Asociación Pro Animal ya no deja que tengamos perritos, pero desechan embriones humanos, está interesante. Y entrar uno de estos perritos aquí, ya sé, pues yo lo acaricio, lo apapacho, lo cargo, y ustedes hasta qué le pasa, ¿no? Pues quién sabe qué es, porque no ladra. Entonces fíjense, ¿por qué es perro? Ladra. Pero no porque ladra, es perro. Si lo extrapolamos al ser humano, 2 datos interesantes. El primer sistema que se diferencia, y se empieza a diferenciar a las escasas 4 semanas de embarazo, es el sistema nervioso central. Se forma lo que se llama el tubo neural. Y si yo veo un papelito al lado de mi computadora, yo no pregunto, ¿el elefante, el chango o el conejo, qué me dejó esto? Si yo le digo, ¿quién me dejó este papelito? O agradezco a quien me dejó este agradecimiento. Porque la escritura es una expresión de la humanidad. La capacidad de hacer juicios, la capacidad de la inteligencia. Solo los seres humanos podemos tener esta capacidad. Pero la ausencia de la misma no me deja de que sea ser humano. Entonces, todas las facultades superiores,
las ondas cerebrales, la conciencia, la autoconciencia, el juicio crítico, es una expresión de la humaneidad, pero no me definen como ser humano, ¿sí? Bien. Resumiendo las 3 evidencias de la genética, espero que no hayan sido muchos datos duros, pero ustedes están lo más sencillo, pero necesitaba dar muchos datos duros para que ustedes digan con mucha seguridad, cuando les hablen a los de allá atrás en la tele, entonces uno cuando va dice, a ver, ¿cuál es la cámara de la que yo veo directo a los televidentes? No, doctor, usted tiene que ver al que le pregunto. Sí, pero usted dígame cuál es la cámara. Entonces yo estoy platicando, pero en el momento en que quiero enfatizar algo, veo hacia allá. Y lo digo, ¡guau, guau, guau! Y están ustedes certeros. Ahora, si se pueden estudiar estos temas, que son libros de segundo de biología, secundaria, pues uno va mucho más seguro, ¿no? Bien. En el momento de la concepción, que es la unión del óvulo y el espermatozoide, que yo prefiero hablar de la unión del óvulo y el espermatozoide por si cae la ciencia en la trampa de equiparar concepción e implantación. Empieza la vida porque tenemos un genoma único e irrepetible. El desarrollo es autónomo, es decir, no es parte de la mamá. Y indudablemente a partir del día 14 se crea una dependencia vital entre el hijo y la mamá. El niño a partir del día 14 depende vitalmente de la mamá para sobrevivir, si no, no puede respirar, no puede comer, no puede sacar desechos. Pero eso no lo hace ni parte, porque no tiene su genética, ni propiedad de la mamá. Decía Lejeune, se crea una relación igual a la de un astronauta. Un astronauta en el espacio tiene que estar enchufado a la nave madre para no salir volando, porque no hay gravedad. No hay oxígeno. En este tubito le pasan el oxígeno, porque el oxígeno es vital. Y si pasa mucho tiempo en su excursión, le pasan su shake de astronauta, su malteada de astronauta. Pero sería ilógico que alguien dijera, puesto que este astronauta depende vitalmente de esta nave madre, es propiedad del Apolo 54. No, depende vitalmente, pero es independiente a. Es la misma dependencia que se crea entre madre e hijo, pero el desarrollo es autónomo, es decir, la cronometría de que ahora toca hacer pulmón y ahora toca hacer hígado y ahora toca. Y la última de ellas, es que es un desarrollo ininterrumpido. No hay nada que corrobore que no era humano, hubo un cambio y ahora se convirtió en humano. Hay diferencia en la cantidad de células, hay diferencia en la forma, hay diferencia en, ¿no? Pero no deja, o sea, nunca hubo un salto de lo que es. Bien. El problema es que cuando lo anterior no se reconoce, y esto ya me voy muy rápido porque es un índice de curso, otro día ojalá venga a darles un curso, ¿no? Será nada más abrirles apetitos la botana de lo que es la pastoral de la vida, el enamorarse de estudiar sobre la vida, el enamorarse de comprometerse cada quien en su carisma de la vida, ¿sí? Y todos podemos hacer pastoral de la vida, lo podemos hacer en nuestra familia, con nuestros empleados, en la pastoral de la familia, pastoral de los laicos, en la pastoral de los jóvenes. Yo creo que no se puede evangelizar en ningún tema si no evangelizamos primero en la vida. Yo creo que es la pastoral más importante, y no es que aquí esté el Padre Hugo, pero sí es lo más importante que hay. Si no, no podemos evangelizar en nada, ¿sí? Bien, y ojalá apoyen mucho al Padre Hugo en esto, con todos sus talentos y todo. Bien, entonces fíjense, cuando no se ha reconocido lo anterior, y entonces se ningunea el desarrollo preimplantatorio, se inventa que no se sabe, o que es una cuestión de dogma de fe de los católicos, y discúlpenme, pero yo me dediqué a hablar de pura biología. La vida se ve amenazada cuando su inicio es natural. Este es el tema en donde más la vemos, el aborto, mal llamado interrupción del embarazo. Pero no se queda ahí. Los anticonceptivos, además de que algunos de ellos, no todos, pudieran tener un mecanismo no anticonceptivo, sino postconceptivo, y entonces serían abortivos. En el anticoncepcionismo
El matrimonio se engancha en abortar de su simple pensamiento al hijo. Ni uno más. Cerramos la fábrica. Yo tengo derecho a no tener más. Y el eslogan, la familia pequeña vive mejor, pocos para darles mucho, inclúyome, por todo matrimonio pasa. Y yo no conozco ningún país que haya demostrado que a menor número de hijos hay más felicidad, más ingreso per cápita. Antes es al revés. Europa está en la crisis económica por la falta de nacimientos, que no tiene un motor por el cual impulsar, ¿no? Pero aquí les quiero explicar, tristemente, qué sucede en el cuerpo de la mujer, ¿no? Nada más con un ejemplo, y no me voy a meter a todos los anticonceptivos. Los anticonceptivos hormonales, que por cierto, las hormonas sexuales son esteroides en su fórmula química. Esos que nos da pánico que vengan contenidos en la zanahoria. Toda hormona sexual, progesterona, testosterona, estrógenos, tiene una fórmula química de esteroide. Igual que otras sustancias de nuestro cuerpo, la adrenalina es un esteroide, pero que producidas en sus cantidades necesarias son saludables para el cuerpo. Pero fíjense, una mujer está probablemente enferma del riñón, del páncreas, de la paciencia, de las varices, de la diabetes, y le agregamos todo lo que quiera, ¿no? Y su cuerpo, en su área hormonal, está funcionando de maravilla, en un eje que es muy complicado. Hasta la parte biológica de la sexualidad empieza en el cerebro. Entonces, un tip importante es que hay que enseñar a nuestros jóvenes la diferencia entre sentir y consentir. Claro, si un chico o la chica se siente encima de él, pues claro que siente bonito, y un hombre responde a estímulos táctiles y visuales. No consentir está complicado. Entonces hay que enseñarles a los jóvenes la diferencia entre sentir y consentir. Pero la regulación viene desde acá, viene al ovario, prepara las trompas, el útero, de una manera maravillosa que no va a dar tiempo a explicar. ¿Qué hacen los anticonceptivos que pudieran tener un efecto anovulatorio? Que hoy prácticamente no hay. Fue la pastilla de los años 60 con altas dosis de estrógenos externos, artificiales, no los naturales que producimos ni en las dosis naturales, ¿no? Echa a perder este complejo sistema e inhibe la ovulación. Es el único medicamento que yo conozco en toda la farmacología, y ahora podemos ir a cualquier libro de farmacología, ahí pueden ver estos mecanismos de acción, ¿sí?, de todos los libros de farmacología. Yo nada más se los puse un poquito más como dibujitos, ¿sí? Entonces, una mujer que está perfectamente sana desde su cerebro, su hipófisis, su ovario, su movimiento de trompas de falopio, cómo crece el endometrio, cómo se llena de nutrientes, cómo produce una secreción en el cérvix que protege a su hijo, protege a los espermatozoides para que se dé la concepción. Se toma un chocho, se toma una inyección, se pone un implante, se pone un DIU con un hormonal para echar a perder lo que funciona bien. ¿Eso es buena medicina o mala medicina? Y además, cuando yo como médico doy cualquier medicamento, yo pongo ese medicamento en una balanza. Todo acto médico, todo medicamento conlleva riesgos. Una persona que tiene una úlcera al borde de perforarse, con una simple aspirina le puedo dar un sangrado que no me lo acabo. Entonces yo estoy poniendo en una balanza el efecto bueno de darles aspirina versus el efecto malo. Eso se llama el principio terapéutico en medicina. ¿De qué está enferma esta señora? De la paciencia, del páncreas, de la diabetes, de las varices, del riñón y del páncreas. Y le doy una medicina que no solamente echa a perder algo que está bien, sino es una medicina que tiene 150 cambios químicos en las mujeres, porque los mensajeros químicos, que son cualquier hormona, se van para todos lados. Y entre esos está el páncreas, están las venas, está la paciencia, porque la mujer se vuelve más irritable. Entonces eso no es hacer buena medicina, ¿verdad? Entonces estamos yendo en contra de la ley natural. Segundo efecto,
pero por supuesto, si no hay óvulo y hay espermatozoides, no va a haber concepción. Es anticonceptivo, pero no es correcto hacerlo, porque estamos echando a perder una función sana de la mujer, compleja de la mujer. Y hay un dicho que dice, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Gracias a Dios somos bien resistentes, y los efectos adversos, aunque son graves, no son tan frecuentes. El efecto más grave, independientemente de estrógenos o progesterona, antes se pensaba que solo estrógenos, es el cáncer de mama. Por eso, el moñito rosita el mes pasado. Pues qué bueno que te pongas tu moñito, qué bueno que estén haciendo mastografías, pero ¿por qué no estamos haciendo cosas que evitaran a que se llegara a eso y que solo inciden a la posibilidad de cáncer de mama versus que arreglaron? Nada. Bien. El otro efecto, que es sobre todo de la progesterona, los de depósito, difícilmente depósitos son las inyecciones, los implantes, los parches, casi no tienen efecto sobre ovulación, es decir, estas mujeres sí ovulan. También es el caso de la pastilla del día después del levonorgestrel. Postinors es su nombre comercial o Postday. Lo que hacen es hacer espesa una secreción que durante la ovulación debe ser muy líquida, como una lluvia, que es en lo que se basa el método de la ovulación, el método Billings, el FEM, el Creighton y todos estos, ¿sí? Y por cierto son igualmente eficaces que las pastillas, pero no dañan el cuerpo de la mujer. Hacen un tapón que dificulta el paso de los espermatozoides, es decir, es un mecanismo de barrera. Entonces, si no pasan espermatozoides, no hay concepción. Pero fíjense que los espermatozoides son como los mexicanos cuando vamos a ver al Papa. Fíjense, la única función del testículo es producir millones de espermatozoides diarios para que se depositen 300, 500 millones en cada acto de amor entre los esposos. Y nos basta uno para que haya concepción. Alguien puede decir que desperdicio, no es. Quiere asegurar. Y los jóvenes me dicen, ¿qué tiene que ver la sexualidad con la vida? Nada más estudia biología con eso, ¿sí? Cuando vamos a ver al Papa, los mexicanos, cuando vino el Papa Benedicto aquí cerca, ¿verdad, León? Bueno, llegó hasta acá, ¿verdad? Que en Miraflores y ahí lo veíamos. Bueno, muy bien. Ustedes llegaban por millones y como eran los más cerca les dieron boletos Z. A los extranjeros les dan la A y los llegan a las 5:30 de la mañana. Pero los que llegamos a la vigilia, que son los mexicanos, vamos por millones. Zona Z. En lo que uno distrae al guardia, el resto se pela por abajo. Y así vamos pasando las barricadas. Y unos se sacrifican con tal de que uno llegue a comulgar con el Papa. Y este ejemplo lo pongo con los guatemaltecos, los hondureños y todos se ríen igual. Los latinos somos iguales. En cambio, el americano llega a las 5:15 y le dice a su esposa, ve, debimos de haber llegado a las 5. Ya están ocupados nuestros lugares y se van a la zona Z. Así hacen los que reparten boletos. Entonces, fíjense, los espermatozoides son como los mexicanos. Millones aquí y con que uno se pele, ya. Entonces, ¿qué pasa si hay ovulación, sobre todo hoy que casi ya no tienen progesterona, y pasa algún espermatozoide? ¿Qué sucede? Concepción. Y entonces los de las muestras médicas te dicen, mire doctora, hoy la píldora se vuelve más eficaz y con menos efectos porque ya no tienen tanta carga de estrógenos. Pero no se preocupe, si este falla o este falla, el libro de embriología te dice, la progesterona previene el desarrollo de un endometrio normal. Entonces yo no puedo decir que una mujer que está bajo un hormonal, pastilla, implante, inyección, etcétera, esté abortando a su hijo cada mes, pero sí puedo decir que ante la duda no puedo tirar a matar. Si ahí hay un matorralito y fui de cacería y uno de los cazadores se adelanta porque vamos 3 y se mueve el matorral, yo subo mi rifle y mi compañero me lo baja. Me dice, oye doctora, es que a mí se me hace que es el otro cuate que viene con nosotros. No, yo vengo por el venado de cuernos dorados y mira, hay un destello dorado. No, doctora, acuérdese que trae unos Ray-Ban doraditos. Y en eso veo una pata peluda y ya voy a tirar. Digo, oye, pues estoy viendo la pata peluda del venado.
Y me dice, no, doctora, acuérdese que se puso sus botas esas de pelos, ¿no? Entonces ahí estamos, y finalmente se distrae y le tiro y cae el cazador. La viuda llega y le decimos, oye, perdóname, yo estaba 99% seguro que de veras era el venado. ¿Qué debí de haber hecho? Pues no tirar a matar, más no tirar, y menos a matar. Y era preferible que el venado hubiera salido atrás del arbusto muerto de la risa bailando cancán, que aquello hubiera tirado ante la duda. Y esto tiene que herir el corazón de una familia, el corazón de una mujer y el corazón de un matrimonio. Entonces, prevenir el endometrio, que no se haga suficientemente gordito, que no se llene de la comida que se tiene que llenar. Para las microconciencias dicen hay un microaborto. El aborto en medicina está definida la salida del fruto o producto de la concepción hasta la etapa viable, que son 20 semanas. Entonces, muy triste porque los hormonales no solamente pueden ser de aquí para acá anticonceptivos, sino pueden ser postconceptivos, alterar el endometrio, embriotóxicos, embrioletales, finalmente abortivos. Pero lo más grave del anticoncepcionismo no son los mecanismos de acción, que son graves, tampoco los efectos adversos, es el daño que crea en el corazón de un matrimonio. Fíjense, cuando ustedes se casaron, y se casaron por la iglesia, recibieron el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es invitar a Dios a mi matrimonio para que el amor imperfecto de unos esposos lo perfeccione Dios. ¿Cierto, no? Y entonces yo me puse a ver y dije, a ver, ¿qué está pasando hoy? No hay diferencia estadística en un fracaso matrimonial, que puede ser entre el 30 y el 50%, de acuerdo si se corrige un índice, si es en ciertos estados o en otros. ¿Aquí saben cuál es la tasa de fracaso matrimonial en León? Pues, yo creo que anda como por el 30. Es decir, que 1 de cada 3 bodas a la que vaya, religiosa o civil, no. Dije, bueno, a ver, Dios nos está fallando, porque pues debería haber una diferencia, y el padre me dice, no, doctora, entre los casados por la iglesia es 1 de cada 10. Y entonces me puse a estudiar, la respuesta la encontré en un documento del magisterio y me quedó clarísima y se las quiero compartir. Cuando un matrimonio se engancha en el anticoncepcionismo, ves inclusive en cuál método, uno que pudiera llegar a ser abortivo, indudablemente es más grave que uno que es solo de barrera, pero todo anticonceptivo, hace que se hieran las propiedades del amor conyugal. El amor conyugal es total. Yo te acepto, querido marido, todo tú, hasta con tus pies olorosos. El esposo le dice a la esposa, yo te acepto toda tú, hasta con tu mal genio. Cuando se engancha un matrimonio en el anticoncepcionismo, yo le estoy diciendo al otro, yo te acepto todo tú, excepto tu fertilidad. Esa sí me cae gorda. Se está hiriendo el amor conyugal. Y entonces Dios, por más que trate de perfeccionar, lo volvemos a ir. Por más que... La otra propiedad del amor esponsal, que todo esto las gentes que ven una boda, un sacramento de boda, lo escuchan y ahí está, por si no nos acordamos de lo que prometimos, te dice, en exclusividad, solo contigo. Y esto lo tiene que entender un joven, porque si un joven no se sabe autodominar prematrimonialmente, va a ser un pintacuernos o una pintacuernos. Porque uno no adquiere un chip mágico donde de repente el autodominio sucede, ni el matrimonio quiere decir, llégale a todos y a todas. Hay exclusividad. Cuando hay anticoncepcionismo atrás o anticonceptivos, ¿es más difícil o más fácil pintar el cuerno o echarse una canita al aire? Más fácil, no se va a notar. Y hoy que está, antes era el lechero, hoy decimos el profesor de pilates, ¿no? O de spinning, o de no sé qué, ¿no? Que hace un viajadero, ¿verdad? Entonces, pues la esposa viaja, él viaja, y la globalización, y... ¿ok? Entonces, hiere el amor esponsal en su exclusividad. Yo no digo que no se pueda dar, pero hay que ser un poquito más fuertes.
Tercera propiedad del amor conyugal: totalidad, exclusividad, fidelidad hasta la muerte. El método natural o de diagnóstico de la fertilidad, por aquí de una amiga instructora de la NAPRO, acá está la de la instructora del Billings, y aquí, ¿no? Y yo creo que una pastoral de la vida, padre, si me permite darles como sugerencia, si no inicia con centros de planificación familiar natural, las vamos a perder todas. Si nosotros logramos 0 anticonceptivos, logramos 0 abortos. Cerramos los CAMS, los BIFACs, los proyectos Raquel, y ojalá que nos viéramos en esa. Y si seguimos con nuestra pancarta del aborto, pero por el otro lado estamos usando anticonceptivos, la raíz de la cultura de la muerte está. ¿Quiere una pastoral eficaz? Muy padre, pero está eficazísima, padre. No se preocupe más que por el tema este. Y ojalá la siguiente plática fuera de las maravillas de la verdadera paternidad responsable. ¿No? Aquí tienen gente que lo puede hacer perfectamente bien, no tengo que venir yo, ¿no? Entonces, fíjense lo que hacen esos periodos de continencia, que no es en un sentido negativo. Ella está fértil y él se encadena en un cuarto, ella con mascarilla de pepino y su pijama hasta acá y va. No. Es podernos dominar a no expresar el amor esponsal en ese acto íntimo. Pero no quiere decir que no nos manifestemos el amor. Vamos a ser creativos de manifestarlo de otra manera. Y este autodominio por amor me facilita que cuando me enojo no lanzo la chancla ni aviento la puerta. Y entonces es más fácil que la fidelidad hasta la muerte suceda. Dañada la totalidad, dañada la exclusividad, dañada la fidelidad hasta la muerte e indudablemente dañada la otra característica del amor esponsal, que quiere decir la fecundidad, que es una actitud de apertura a la vida. No quiere decir que de cada relación esponsal tiene que haber un bebé, pero es muy distinto hacer esto a un método de planificación familiar natural. Bueno, ya pasé la parte difícil, no se preocupen. Este es el dispositivo intrauterino, que por supuesto no tiene efecto sobre ovulación. La mujer que tiene puesto el DIU sí ovula. Es un plastiquito que está ahí metido, que no es 100% seguro para que no pase uno de los millones que va a llegar a ver al Papa, ¿no? Y en cambio, al ser un objeto extraño, causa algo que se llama en los textos de medicina enfermedad inflamatoria pélvica, porque es un objeto extraño, entonces se inflama y se infecta todo por adentro, como cuando tiene una astilla, perdón. Y entonces hace que se inflame el endometrio, endometritis, que se inflame la trompa, salpingitis. Es todo un proceso infeccioso ahí adentro. Entonces, además de ser un objeto extraño, que a la gente sencilla, yo le digo, es como si tú pones un alambre de púas en el Moisés y ahora cuesta el bebé. Pues unos son bien listos, se hacen bolitas y ahí se quedaron, pero la mayoría no se va a poder ajustar, ¿no? Entonces, todavía es mucho más el posible efecto postconceptivo cuando alguien tiene el DIU que los hormonales. Otros atentados contra la vida, cuando no se reconoce todo lo anterior, no se reconoce nuestro papel de concreadores, no se reconoce que el regalo más grande que yo he recibido de mis papás es la existencia. También se empieza a jugar, y ahora en estos procesos ya la vida no se inicia de forma natural. Lo he hablado varias veces, se inicia en un platito de laboratorio. Después, ya no solo se inicia en el laboratorio, sino se inicia sin usar 2 células sexuales. Eso es la clonación. En la clonación iniciamos la vida de alguien más sin relación esponsal y sin gametos. ¿Sí? Lo más contra natura que hay. Vamos a tener embriones que sobren de todos estos procesos, y entonces al no reconocer que ya es un ser humano, porque si una mamá, unos esposos comprometidos en amor esponsal, no reconocen el valor de un hijo, pues está muy difícil que un científico lo reconozca. Y entonces empieza la manipulación de embriones, la destrucción y el congelamiento de diminutos seres humanos, el utilizarlos para sacarles células madre, que ya vimos. Y esto hace
que se manipule el fin de las ciencias médico-biológicas y se haga una cascada de violación. Pero la cascada de violación empezó con los anticonceptivos. El aborto se utiliza porque no se usaron anticonceptivos, o se mal usaron, o solo se tuvo la intención de usarlos. El aborto es consecuencia de los anticonceptivos. La fertilización in vitro es mucho consecuencia de uso de anticonceptivos y de abortos, ¿sí? Y de ahí nos seguimos hasta la eutanasia y muchos otros temas que podríamos dar un índice de ética. Entonces, lo más grave es que se produce una cascada de violaciones. Ya decía Juan Pablo II, que acabamos de celebrarlo, ¿verdad? Para mí el mejor libro de bioética, si quieren tomar nota, se llama El Evangelio de la Vida, de Juan Pablo II. Es el mejor libro. Para el tema muy concreto del amor esponsal está Humanae Vitae, está Familiares Consorcio, ¿sí? También hay buenos capítulos, incluso en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Por eso yo digo, padre, es como una muy transversal la vida. Habla de que es inviolable toda la vida humana, desde su inicio hasta su término, ¿verdad? Y entonces hay modos de que crezca el amor esponsal, de que crezca la exclusividad, crezca la totalidad, crezca la fidelidad hasta la muerte, ¿sí? Y la verdad es que crezca mi fe en que pues Dios tiene más razón en estos temas que Rocher, el laboratorio quién sabe qué, el centro de salud quién sabe qué, ¿verdad? Que lo único que hay atrás de eso es mucho dinero. Muchas gracias.